Universidad Tecnológica de Israel, Facultad de Ingeniería en Sistemas, Circuitos 2, Recuperación e Implementación de Circuitos con Polarización BJT, integrante Brian Villarroel. Desarrollo. Los materiales que vamos a necesitar son una fuente de alimentación, un transistor 123 AP NPN, dos resistencias de 556 kiloohmios y de 2.2 kiloohmios, un protoboard y un multímetro. Implementado el circuito queda de la siguiente manera. Tenemos la resistencia de la base, la resistencia del colector, el transistor y el emisor. Procedemos al desarrollo de los cálculos. Primero de la corriente de base, que es igual al voltaje de la fuente menos el voltaje del base emisor sobre la resistencia de la base, que nos daría como resultado 14.59 microamperios. Con ese resultado calculamos la corriente del colector, ya que la fórmula es la corriente de la base por el beta. Y eso nos dará como resultado 2.64 miliamperios. Después, para obtener el voltaje colector-emisor, utilizamos la fórmula que es el voltaje de la fuente menos la corriente del colector por la resistencia del colector, y nos dará igual a 3 voltios. A continuación comprobaré los cálculos con el multímetro en el circuito. Primero procedemos a medir la entrada, que nos da como resultado 8.81 voltios. Como podemos ver, es el mismo voltaje que estamos utilizando también en los cálculos. A continuación medimos el voltaje base emisor, que es igual a 0.69 voltios. A continuación medimos el voltaje colector emisor, que nos da igual a 3.56 voltios. Con esto hemos podido comprobar los cálculos en el protoboard. Desarrollo del ejercicio con polarización fija y resistencia en el emisor. Para esto necesitamos una fuente de alimentación, un transistor 123 AP NPN, 3 resistencias, una de 556K, 2.2K y una de 2.21K, un protoboard y un multímetro. A continuación implementamos el circuito en el proto, como resultado lo siguiente. Para esto necesitaremos una resistencia en base, una resistencia en colector y una resistencia en el emisor. A continuación procedemos a hacer los cálculos. En primer lugar calculamos la corriente de base, que es igual al voltaje de la fuente menos del voltaje base emisor, sobre la resistencia de base más la resistencia de emisor, que multiplica un beta más 1. Por lo tanto, la corriente de base nos dará igual a 8.79 microamperios. Teniendo ese valor calculamos la corriente de colector, que es igual a la corriente de base por el beta, que nos dará igual a 1.57 miliamperios. Procedemos a calcular el voltaje colector emisor, que es igual al voltaje de la fuente menos la corriente de colector, que multiplica a la resistencia del colector más la resistencia del emisor, que nos dará como resultado 2.50 voltios. Procedemos a hacer los cálculos en el proto para comprobarlos. Primero procedemos a medir el voltaje de entrada, que es igual a 9.01 voltios. Procedemos a medir el voltaje base emisor, que es igual a 0.68 voltios. Por último medimos el voltaje colector emisor, que nos da igual a 2.50 voltios. Y como podemos ver, son los mismos resultados que obtuvimos con los cálculos. Las fallas que tuve fue en el ensamblaje del circuito. Como conclusión puedo decir que gracias a este trabajo he logrado entender de una mejor manera la implementación de los circuitos en el protoboard.